Hoy vamos a hablar de un tema del cual me han venido consultando mucho. Este tema es sobre Django 3.0. Lo que pasa es que sabemos que acaba de anunciarse o hace no mucho se salió la versión oficial, no anunciarse, salió la versión oficial de Django 3.0. Entonces la pregunta sería, ¿debo actualizar mi proyecto de una vez a Django 3.0 si lo tengo en 2.2? ¿O debo esperarme y seguir trabajando sin ningún problema? Eso es lo que vamos a intentar responder en este video. Esa es la primera parte. La segunda parte vamos a ver qué pasa si yo quiero actualizarlo igual. ¿Qué debo de hacer? Voy a tomar como ejemplo nuestro proyecto de biblioteca que ya veníamos trabajando y lo vamos a actualizar a Django 3. Este ejemplo vamos a desinstalar Django 2, vamos a instalar Django 3 y vamos a ver cuáles son las mínimas configuraciones que debemos de realizar para poder hacer todo esto funcional. Entonces, vamos a concentrarnos en la primera pregunta. Tengo mi proyecto en Django 2.2. ¿Tengo que migrarlo a Django 3 obligatoriamente? Y la respuesta es no. Esa es la respuesta corta. La explicación a esto es muy sencilla. Vamos a fijarnos en un poco la documentación de Django en este cuadro sobre el soporte que va a tener las diferentes versiones o el soporte que tienen actualmente las diferentes versiones del framework. Aquí puedes ver que Django tiene la versión 2.2 que tiene soporte desde el periodo que salió, que fue en el inicio del segundo trimestre del 2019, y su soporte va hasta el primer trimestre de 2022. Entonces, este soporte es mayor al soporte que tiene la versión de Django 3, la cual va desde el 2020 hasta el primer trimestre del 2021. Tiene un año menos de soporte que la versión 2.2. Para el año 2021 ya tenemos a Django 3.1 y antes de acabar el 2021 ya tenemos Django 3.2. Por lo tanto, es mejor utilizar Django 2.2 si es que aún lo tienes y no migrarlo a Django 3. Como has visto en el gráfico, Django 2.2 tiene mayor tiempo de soporte que Django 3. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales tú debes mantenerte en 2.2, o al menos eso es lo que yo haría o el consejo que te puedo dar. ¿Por qué? Porque tienes mayor tiempo de soporte, más corrección de bug, mayor tiempo de nuevas funciones que puedan corregir o puedan agregar, etc. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes. Y además de esto, tenemos que, al ser Django 3 recién estrenado, ahí viene el segundo motivo que te puedo dar, es que las librerías se tienen que adaptar y ser, en este caso, tener el soporte para Django 3. Estamos en el proceso de que algunas librerías están teniendo soporte recién para 3.8 de la versión de Python. Entonces, luego de esta actualización a 3.8, tenemos que esperar que se actualicen a Django 3. Y este proceso suele demorar. Un ejemplo muy sencillo y rápido que les puedo dar es el CMS Wagtail, el cual está hecho en Django. Y Wagtail ha anunciado vía Twitter que la versión de Wagtail que soporte Django 3 va a ser recién disponible o va a estar lista para todos a partir de marzo más o menos de este año. Por lo tanto, aún falta casi un mes para que se realice esto y luego de eso tienen que corregir diversos bugs que siempre van a haber al inicio de cada versión. Por lo tanto, entonces, ese es otro motivo de peso para el que no es muy recomendable pasarse a Django 3 si estás en Django 2.2. No he dicho que Django 3 sea una mala opción. Simplemente estoy analizando el caso de que si estamos en 2.2 debemos sí o sí migrarlos. La verdad es que no. Es mejor que sigas trabajando tu proyecto porque puede que cuando salga una nueva versión de Django, que es la 3.1, tú ya hayas acabado tu proyecto. Y aún hay soporte para Python 2.2. Y sí, va a seguir habiéndolo hasta el primer trimestre de 2022. Entonces no vas a tener ningún problema de este estilo. Por lo tanto, te recomiendo que sigas en Django 2.2. Pero si aún así tú quieres cambiar en este caso tu proyecto a Django 3 o quieres saber cómo es, etc., la siguiente parte de este video te voy a explicar y vamos a tomar como ejemplo nuestro proyecto de biblioteca para que lo puedas migrar a Django 3. O vamos a ver el proceso de cómo migrarlo. Es decir, yo tengo mi entorno virtual 2.2, lo voy a desinstalar y voy a instalar Django 3 y voy a intentar ejecutar mi servidor para levantar mi proyecto, para ver qué cambios o qué errores me arroja y qué cambios debo de realizar.
Entonces ahí en esa parte vas a ver al menos la configuración básica o los primeros cambios que debes de hacer en tu proyecto para realizar este cambio. Hemos trabajado antes, pero en libros ya tenemos la parte del modal para crear un libro, para editar también con modal, etcétera, y para eliminarlo, pues ya como teníamos trabajando. Recuerden que este está con Django 2 y con utilizando Postgres, bueno, en este caso SQLite 3 como base de datos. Vamos a ir a la terminal y vamos a ver si yo pongo pick freeze. Ven que estoy utilizando Django.2.6 y en este caso vamos a ver el código y vemos que en la configuración de biblioteca estamos utilizando en este caso SQLite 3. Vamos a cambiar y vamos a utilizar en este caso PostgreSQL. Para ello pues vamos a hacer una pequeña configuración rápida creando la base de datos de PostgreSQL que vamos a utilizar. Entonces sudo-u, bueno, esto es para los que, bueno, si estás utilizando Linux, en esta parte puedes obviarla, o si estás utilizando Windows, pues, bueno, creas tu base de datos con PostgreSQL. Entonces create db, en este caso biblioteca vamos a ponerle, aquí es create database. Y vamos a esperar que registre la base de datos y está creada. Y vamos a decirle que le garantizamos todos los privilegios a la base de datos. En este caso biblioteca para el usuario Oliver, que es el que tengo registrados. Y ya está. Entonces con esto yo ya tendría mi base de datos creada. Y ahora sí vamos a elegir aquí que en este caso va a ser PostgreSQL-PsychoPG2. El nombre en este caso va a ser biblioteca. El usuario que va a ser Oliver. La contraseña que es la que hemos venido utilizando a lo largo de todos los tutoriales. Vamos a decirle el host, que en este caso es el localhost. Y por último, el puerto 5432. Listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, vamos a darle clear. Vamos a instalar PsychoPG2, que es en este caso la librería, driver, como le quieran llamar, que nos permite la conexión con PostgreSQL. Entonces simplemente lo vamos a instalar porque no lo teníamos y ya está instalado. Y ahora sí vamos a aplicar el Python manage migrate, que hace que pues aplique nuestros cambios en la base de datos. Ya está que aplica nuestros cambios en la nueva base de datos de Postgres. Entonces vamos a crear nuestro superusuario. Create super user. Vamos a dejarlo con developer. El correo @gmail.com y la contraseña. Listo. Entonces, ahora sí vamos a iniciar el servidor. Run server. Y ya tenemos esto trabajando. Actualizamos y nos pide el inicio de sesión. Y listo. Aquí está. Bienvenido a biblioteca. Developer, bienvenido a biblioteca.dev. Y si vamos a autores no tenemos ninguno, así que no existen autores registrados. Vamos a registrar un autor. Aquí tenemos a Luis Carlos, por ejemplo, con apellidos Medina, nacionalidad Perú. Y autor primero, por ejemplo. Primero con PostgreSQL. Vamos a darle registrar y ya tenemos aquí Luis Carlos. Vamos a registrar un libro. Vamos a elegir a este, Luis Carlos, y esa es la fecha de publicación y aquí tenemos el libro. Entonces ya lo tenemos registrado. Vemos que ya hemos configurado PostgreSQL sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo podemos actualizar pues toda esta parte de este que está con Django 2 a Django 3. Si ustedes quieren ver todos los cambios que ha habido de Django 2 a Django 3, esta es la página con los release, las release notes, que tiene toda la información relacionada a ello.
Aquí indica que el Django 3 soporta Python 3.6, 7, 8 y es recomendable que se utilice la más alta versión de esta. Y que Django 2.2 es la última versión que soporta Python 3. Django 3 no lo hace. Entonces aquí comienza a indicarte diversas cosas que han cambiado, etcétera. Y también te indica algunas cosas que han sido removidas, por ejemplo, como render to response, y ya no se utiliza. Y también el módulo de django.db.package.progressql Psycho PG2. Por eso es que a ustedes cuando lo han cambiado a Django 3 ya no les funciona esa configuración. Pero el cambio es muy sencillo, no es tan extenso, no hay que hacer maravillas para que vuelva a funcionar. Entonces aquí también si utilizan algunas consultas un poco más avanzadas, Earlist ya no existe y tampoco Latest ya ha sido removido. Entonces de las consultas en este caso. Entonces aquí está la página que se la voy a dejar en el comentario, una en la descripción en este caso para que ustedes puedan revisarla por si desean verlo. Y ahora sí vamos a actualizar esta versión. Voy a mi terminal, vamos a detener. Lo primero que voy a hacer es desinstalar Django. Vamos a decirle que sí. Y ya lo ha desinstalado. Ahora voy a decir pip install Django para que me descargue la última versión disponible que es Django 3. Como ves, está que descarga Django 3.0.2. Comienza a descargar las librerías que necesite. Y ahora si yo limpio un poco acá, si pongo pip freeze, veo que Django 3 es el que tengo activo. Si yo hago lo siguiente, Python manage run server, veo que me salen diversos errores. Vamos a empezar a corregirlo. Lo primero es esto que ven aquí. Esto que ven aquí es parte del error. Parte del error que nos está notificando. Y este error que ven aquí hace referencia a ¿qué? Al language code en settings. Yo voy a ir aquí a mis settings y aquí al final tenemos en este caso el language code, que es este que ven aquí. Yo lo había colocado con es-p de Perú, pero ahora ya no existe español para diversos países. Solo es español de manera global. Si lo dejamos de esta manera y revisamos el servidor, vemos que ya no tenemos ningún problema. Y ya estaría. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a recargar. Vamos a ir al inicio y nos sale esto. Nos sale un error de template. Dice que static file no está registrado como un tag y debe ser uno de estos que vemos aquí. Esto es porque static files ya no está disponible de manera libre o de manera como lo veníamos trabajando. Para ser utilizado, lo único que tenemos que modificar es lo siguiente. Vamos a templates, vamos a ir a index y aquí tenemos static files. Ahora vamos a cambiarlo simplemente por static. Este es mi index. Si yo recargo, ven que ya funciona y no ha habido nada que remediar. Ese cambio está, si lo verificamos por aquí, static files, y aquí dice, los static files y admin static template tag han sido removidos. Por eso es que ya no está disponible y nos sale ese error, ya no están de manera libres o ya desaparecieron en esta versión. Por lo tanto, podemos utilizar static, que es el que hemos utilizado y todo funciona de manera correcta. Aquí está el modal, el eliminar, el listar, etcétera, y no hay ningún problema. Si vamos al admin, igual todo funciona de manera correcta, ¿ven? Entonces, ¿qué cambiamos? El static. Vamos a cambiarlo también de login para no olvidarnos. Y todos los demás ya no lo necesitan porque heredan de la plantilla base que es el index. Entonces ya no es necesario cambiarlo. Ese es el primer cambio que vemos. Y luego, como ya hemos visto, estamos utilizando esta configuración de Engine. ¿Qué pasa si yo ahora voy a registrar a un autor y vamos a decirle que en este caso es Jesús Peralta de Perú y segundo usuario en Postgres? Si yo le doy a registrar, lo hace sin ningún problema. Y no me ha dicho nada por el error que aparentemente pueda haber. Si a ustedes les sale algún error con respecto a Postgres y su configuración,
Lo que tienen que hacer es que este módulo, como ya no existe, ahora el módulo simplemente es este, PostgreSQL. Si yo veo y le borro, no hay ningún problema, aquí sigue funcionando muy bien. Y esto también lo hace. Yo lo elimino y veo acá. Bueno, vamos a ir al admin. Y aquí en autores, aquí siguen estando los dos, Jesús y Luis Carlos. Y recuerden que eliminamos a Jesús. Aquí está cambiado su estado. Y el cambio pues no ha dado ningún error. Porque ahora la configuración del engine para Postgres es este que ven aquí. Ya no tenemos que utilizar este, sino este. Si les da algún error, esa es la manera como pueden corregir la configuración para Postgres SQL. Nada más ha cambiado más que una palabra. En cuanto a lo demás, no va a ser muy visible los cambios que hayamos tenido o que tengamos, a menos que utilicemos en algún lugar, por ejemplo, render to response, que ahora ya no existe, o algunas consultas con estos valores, como por ejemplo en el tutorial que hicimos del blog, creo que si utilizamos lates, entonces ahí tendrían que revisar porque ya no va a funcionar en esta versión de Django. Y otro tipo de cosas, ya son cosas en este caso que se utilizan para otro tipo de necesidades o a un nivel más bajo, que no es tan apreciable de manera, pues si es que se puede decir así, por los programadores en general. Entonces, eso es como los pasos que debes corregir para migrar tu proyecto de Django 2 a Django 3. Son pasos básicos sencillos, pero como te habrás dado cuenta, pues no es grandes cosas que tengamos que hacer. En caso que tú modifiques tu proyecto, lo migres a Django 3 y te salga un error que no me ha salido a mí, porque bueno, el proyecto que tengo aquí es básico, pues revisa esta página, este link que te voy a dejar, para ver si no es que se ha removido algún cambio o se ha cambiado, y aquí te va a indicar cuál es la opción que ahora es válida. Inclusive pues te va a decir, puedes revisar en la documentación cuál es la que debes utilizar.